Los sofistas son los grandes enemigos de Platón. Nunca han tenido muy buena prensa, por así decirlo, a lo largo de la historia. En la antigüedad ni siquiera se les consideraba filósofos. Aristóteles los deja muy en ridículo, los fulmina. Dice que los sofistas piensan en la apariencia. La sabiduría de los sofistas es la de la apariencia, es la apariencia del conocimiento, no es nada. Otros los acusan de ser malos maestros y unos charlatanes que solo enseñan a engañar al prójimo, sin aportar ninguna idea digna de atención. Es un prejuicio que hace siglos que se usa contra los sofistas. Incluso hoy, en las lenguas modernas, cuando llamamos sofista a una persona, es porque juega con la palabra para engañar a los demás. En realidad, los sofistas tienen sus ideas y no son para nada fatuas ni insignificantes. Los sofistas parten de una intuición fundamental, que es la de cuestionar la relación entre el ser y el pensar. Pensad en los grandes filósofos presocráticos, como Parménides. La filosofía nace de la convicción de que existe una relación determinada entre nosotros y la realidad. Lo que he citado antes era un fragmento de Parménides. El ser y el pensar son lo mismo. Quiere decir que la realidad tiene un orden, un sentido, una racionalidad. Y nosotros, gracias a nuestra inteligencia, al logos, como decían los griegos, entendemos ese orden. Porque existe una relación entre nosotros y la realidad. Y si usamos de manera ordenada nuestra inteligencia, entenderemos el sentido de la realidad. Los sofistas hacen una pregunta muy sencilla. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que existir esa relación? ¿Por qué tenemos que ser tan importantes? ¿Y si la realidad nos fuera indiferente? Si no tuviera sentido ni orden. ¿Qué pasaría? Los sofistas son los filósofos de la crisis, de una realidad que no somos capaces de entender perfectamente, en la que tenemos que aprender a movernos. Una realidad ambigua, esquiva y peligrosa. No es una realidad hecha para nosotros, sino en la que tenemos que aprender a encontrar nuestro sitio. Ese es el planteamiento. Y es un planteamiento fundamental porque daos cuenta de que cambia totalmente los términos del debate. Sobre todo porque nos muestra la importancia de algo que, hasta aquel momento, no parecía relevante, pero que es clave, la importancia de la palabra. Lo único que cuenta es la palabra, la capacidad de usar la palabra para crear un orden, para construir algo. Es una diferencia elemental, porque para Parménides y para todos los demás filósofos, ¿cuál es la función de la palabra? Es simplemente describir la realidad que el pensar ha descubierto. Tiene una función descriptiva, como la ciencia de hoy. ¿Qué hace la ciencia? Explicarnos cómo funciona la realidad, las leyes que rigen su funcionamiento. Para los sofistas, el problema no es ese, sino aprender a construir algo. La palabra se convierte en algo mucho más importante, en la única herramienta que tenemos para construir, para crear algo. La palabra se vuelve política, porque es nuestra herramienta de convivencia. Y la peligrosa lección de los sofistas es que la palabra es algo ambiguo. La palabra, al separarse de la realidad, al convertirse sencillamente en herramienta, en expresión de lo que somos, se convierte, como decía otro gran sofista, Gorgias, en un fármaco. Puede curar y también envenenar. Todo depende de cómo la uses. Podemos usarla para construir algo juntos o para destruir, para perseguir nuestros intereses en contra de los intereses de los demás. Con la palabra podemos hacerlo todo. Como dice Gorgias en el encomio de Helena, la palabra es invisible, microscópica, aparentemente minúscula, pero lo puede todo. Quien sepa hablar puede hacer lo que quiera. El problema es lo que queramos hacer con la palabra. Es un discurso muy profundo, para nada insignificante. Los sofistas son grandes pensadores que merecen atención. El problema es, ante todo, nuestro. ¿Qué seríamos sin las palabras? Si no tengo palabras para hablar de algo, no existe. Yo, por ejemplo, no sé mucho de plantas. Cuando voy a un bosque, solo veo árboles. Otra persona, en cambio, verá abedules, pinos, verá cosas. Sin palabras para definirlas, yo no las veo. También está el famoso ejemplo de los esquimales, que tienen muchísimas palabras para describir la nieve. Gracias a eso, ellos ven algo que yo no veo. Yo solo veo nieve. Y eso no solo vale para los árboles o para la nieve, sino para nosotros. Si no tenemos las palabras para poner orden dentro de nosotros, en nuestros deseos y emociones, ¿qué somos? Ese es el primer problema. ¿Para qué sirven las palabras? Su cometido es poner orden e intentar construir algo.